Bueno, aquí tenemos una imagen del rey sabio que está con un reloj de sol y esta imagen está en la biblioteca del Real Monasterio del Escorial. Esta imagen da dos de las claves importantes para interpretar el proyecto del rey en la iglesia de San Pedro. Una es la medida del tiempo y la otra el sol. Pero en concreto este, que es el reloj del Palacio de las Horas, lo encuentro muy importante porque es una arquitectura solar. Es un reloj solar que consiste en una torre cilíndrica en cuyo interior cabían entre 6 y 8 personas de tertulia y a través de distintos vanos en la torre los rayos del sol iban marcando las horas. Lo excepcional de esta arquitectura solar es que hasta entonces las horas en los relojes de sol vienen marcadas por la sombra que proyectan, mientras que en el reloj del Palacio de las Horas las marcaban los rayos de sol. Benazúzar fue en origen un extenso latifundio que el rey se reservó tras la conquista de Sanlúcar la Mayor para su disfrute, manteniendo su propiedad de 1252 a 1257. Este palacio rural ha pasado a la historia como su lugar favorito de descanso. El rey acudiría con la corte y con los astrólogos, sabios y científicos de los que gustaba rodearse, entre los cuales se encontraban los que llamaban los judíos del rey, una élite de expertos en astronomía, aritmética, geometría y construcción de objetos de medición y observación astronómica. A unos minutos escasos de paseo se encuentra la iglesia de San Pedro construida sobre una antigua mezquita. La iglesia, en lo que es su fachada oeste, da al Vega del Guadiamar y se encuentra construida sobre una cárcava sobre la que se divisan kilómetros de paisaje hasta el horizonte. La iglesia lleva cerrada más de 4 décadas y encierra muchas incógnitas arqueológicas y arqueoastronómicas, pero el gran enigma lo protagoniza el crucificado de San Pedro, una obra maestra del gótico que estuvo fijado a la ventana central del ábside, orientada con exactitud a la festividad del nacimiento del Bautista o solsticio de verano. El alzado de la iglesia de San Pedro puede ofrecernos alguna hipótesis acerca de posibles fuentes de inspiración. Si observamos la escalinata y el arco apuntado sobre el que se apoya el presbiterio, veremos la similitud que guarda con la capilla de la Crucifixión del Santo Sepulcro de Jerusalén. La capilla de la Crucifixión fue sobradamente conocida en la Edad Media, ya que era el destino obligado de miles de cruzados y peregrinos. También los presbiterios construidos sobre puertas o elevadas escalinatas que aparecen en algunas miniaturas de las cánticas de Santa María nos recuerdan a la iglesia de San Pedro. La arquitectura interior de la iglesia puede apreciarse también como un salón del trono, quizás utilizado por el rey en ocasiones
durante sus estancias en Sanlúcar la Mayor. Estas imágenes muestran el descubrimiento del equinoccio de otoño en la capilla bautismal y en el ábside. Para la celebración de los equinoccios se eligieron estos dos espacios. En el equinoccio de otoño, la Iglesia celebra la concepción del Bautista. En la iglesia de San Pedro, durante 3 días, la luz procedente de una ventana de la nave de la epístola entra en la capilla bautismal, desplazándose hasta alcanzar la pila. No solo para sacralizarla, entendemos, y celebrar estos días de esta forma tan especial, sino también creemos que se ambicionó conseguir un reloj solar equinoccial, ya que la pila, vista frontalmente, queda dividida en 2 mitades, una de luz y otra de sombra, siendo la característica más notable del equinoccio que el día tiene las mismas horas de luz que de oscuridad. La pila bautismal se ubicó en la capilla muy descentrada para conseguir estos efectos. En las escalinatas de la nave del Evangelio se van encendiendo 7 luces progresivamente. El número 7 es especialmente importante en los equinoccios, como fechas muy señaladas en la Biblia. Por ejemplo, el mandato de adorar 7 días a Dios, o la fecha elegida para la finalización del Templo de Salomón. Las epifanías de luz que tienen lugar en el ábside durante el equinoccio se proyectaron con la finalidad de ensalzar la liturgia de la misa y sobre todo el sacramento de la Eucaristía. En estos días, los rayos de sol procedentes de 2 ventanas alcanzaban en toda su longitud el centro de la mesa del primitivo altar tristemente desaparecido. El equinoccio era también el día elegido por el pueblo de Israel para incensar el arca de la alianza, momento en el que Zacarías recibió la noticia de la concepción del Bautista.
Estas puertas de la fachada oeste de la iglesia, los vecinos del barrio de San Pedro aún las llaman las Puertas del Sol. Desgraciadamente hoy en día, frente a las Puertas del Sol, existe una nave industrial en desuso que obstaculiza lo que sería el enfrentamiento del Sol en su caída a las puertas. Estas puertas se abrían en la festividad del Día de San Andrés, patrón de la Casa de Borgoña, de la dinastía familiar del rey sabio. Cuando las puertas se abrían, se iluminaba la nave central, se iluminaban también lo que son las contrahuellas de la escalinata y llegaba hasta el presbiterio. Igualmente se iluminaba mediante la ventana geminada que está en la parte superior, se iluminaban ambos lados de la escultura y un círculo solar a modo de nimbo. Muy cerca de Benazuza y la iglesia de San Pedro se encontraba el monasterio de San Miguel de los Ángeles, hoy en día desaparecido, y del que solo queda la portada de acceso. Esta imagen, tomada a través de una apertura en las Puertas del Sol, muestra el descubrimiento de la Epifanía de luz que tiene lugar en la iglesia de San Pedro en la festividad de San Miguel de los Ángeles el 8 de noviembre, y demuestra que existió un estrecho vínculo entre el monasterio templario y la iglesia de San Pedro, cuya orientación es exacta a la festividad del Bautista, el más venerado de los patrones del Temple. Tenemos que imaginarnos la inexistencia del retablo barroco y al crucificado fijado a la ventana del ábside, sobre cuya cabeza se proyectaba un nimbo solar, al igual que ocurre en San Andrés, salvo que en esta ocasión el nimbo procedía del óculo superior de la fachada oeste. En la misma vertical inferior, otro círculo de luz incidía sobre el sagrario. Esta ventana que tengo a mi espalda fue el lugar que ocupó el crucificado de San Pedro durante siglos, que hasta ahora se creía había recibido culto en la nave del Evangelio. Desgraciadamente, la ventana se encuentra tapada, como otras de la iglesia, y esto nos ha impedido grabar el acontecimiento solar que tiene lugar durante el solsticio de verano, cuando el sol se alineaba con la espalda del crucificado. En la parte superior de la ventana hay dos clavos que habían servido para atar al crucificado con cuerdas o bien suspenderlo mediante cadenas, como lo vemos en otras ocasiones en crucificados del románico o bien del primer gótico.
Estas fotografías pertenecen al informe de la restauración del crucificado del año 1981. Una de ellas muestra 4 oquedades que sirvieron para introducir en la cabeza y en los hombros un círculo de metal o nimbo, como el que aparece en el crucificado de las Cántigas de Santa María. La fotografía revela que hubo un tiempo en el que ambos crucificados compartieron idéntica iconografía. Las puertas del sol están enmarcadas por un arco rematado en su clave por una flor de 4 pétalos, muy parecida a las que encuadran numerosas miniaturas de las Cántigas de Santa María, o incluso en las vestimentas del rey, pero en este caso se muestra única para resaltar su importancia. La flor se realizó con 13 piezas de azulejo, el mismo número de peldaños elegido también para la escalinata, y en su centro se dibujó una cruz para dejar patente su cristianización.